Saludos amigos y hermanos en la fe. Sean ustedes bienvenidos una vez más a nuestro resumen y reflexiones, en este caso de nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a hablar en este momento, en nuestro estudio, sobre un conflicto inminente, algo que va a suceder, tiene que suceder de cualquier manera. Ese conflicto inminente que va a involucrar a todo el mundo, sea creyente o no creyente, sea una persona religiosa o no, es un conflicto que nos va a involucrar a cada uno de nosotros. Posiblemente ustedes han escuchado en algún momento acerca de la marca de la bestia, el 666. Algunas religiones dominicales, algunos grupos han estado predicando acerca de esto y, dadas las circunstancias y el crecimiento de la ciencia, ellos argumentan que la marca de la bestia o el chip, en este caso el 666, se va a implementar mediante un chip que se les va a poner en la frente o en la mano derecha. De acuerdo a lo que dice la Biblia, sí, va a suceder algo, pero tengamos en cuenta que no tiene que ver nada con un chip o la implementación de este chip en la mente o en la mano derecha. También se ha hablado en algún momento del código de barras. El ser humano, independientemente de la religión, ha visto en el libro de Apocalipsis un lugar donde poder muchas veces fantasear, dar lugar a la imaginación, es decir, donde mucha gente puede intentar explicar, intentar describir de alguna manera, darle un sentido a toda esta simbología que tiene el Apocalipsis. Uno de los conflictos más grandes que se va a dar y se ha dado a través de la historia, en esto que conocemos como el conflicto de los siglos, tiene que ver con la adoración. Recordemos que Satanás inició su conflicto en el cielo cuando no quiso someterse a la voluntad de Dios. Y de acuerdo a la palabra nos dice que él dentro de sí dijo: subiré a las alturas de los cielos y seré semejante al Altísimo. En esa rebeldía, cuando Lucifer se convirtió en Satanás, y a partir de aquello ese conflicto fue trasladado a la tierra, cuando Satanás engañó a Eva con la presunción de que podía ser semejante a Dios, que no moriría. En este último tiempo, y vamos a ir viendo algunas citas, Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Una cita de Apocalipsis 14:6, donde vamos a ir viendo el mensaje para este tiempo del fin, dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El libro de Apocalipsis capítulo 4 nos va a ampliar un poco más acerca de esto. Dice lo siguiente, Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy importante, aquí estamos viendo a un Dios creador de los cielos y de la tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó al ser humano, apartó un día de reposo. Y apartó este día de reposo con un propósito. Dice que lo bendijo, lo apartó, lo santificó y lo puso como un mandamiento para que el ser humano pudiera recordar que había sido creado por un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y lo sustentó un poco más adelante para el pueblo judío, cuando en los 10 mandamientos se estableció, en el libro de Éxodo, lo podemos ver, capítulo 20, versículos 8 en adelante, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Recordemos que, aunque el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología, esto tiene más que nada que ver con lo que es la adoración. Temed a Dios, dadle gloria, adorar al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar a un Dios creador de los cielos y de la tierra. Si tomamos en cuenta
La adoración al Creador mediante los mandamientos de Dios se opone directamente a la adoración a una bestia. Esta bestia que la vamos a identificar en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Para poder identificar, y por cuestión de tiempo, siendo este un pequeño resumen, un breve resumen de lo que es esta lección, identificada ya esta bestia como el papado, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, recordemos que la blasfemia es la atribución que puede darse el hombre de pretender ser Dios o un representante de Dios, un vicario de Dios en esta tierra, un representante de Dios en la tierra. Entre todas las religiones, entre todos los poderes políticos, económicos y religiosos, en este caso, pueden haber otro tipo de religiones, pero nos vamos a referir a lo que es la religión cristiana. En la religión cristiana, quien se ha atribuido el poder de suponer que es un representante directo de Dios aquí en la tierra, es el poder papal, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, identificado como una bestia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13 nos va hablando de este Dios creador y de esta bestia. Dice que esta bestia, el capítulo 13, versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Habíamos hecho en otro estudio, habíamos planteado y explicado un poco más acerca de esto. Recordemos que los 1260 años en que el dragón, en que este poder persigue al verdadero pueblo de Dios, a partir del año 538 hasta 1798, recordemos que el poder católico, apostólico y romano persiguió a todos aquellos que se oponían, a los que se oponían a su enseñanza. Y durante ese tiempo torturó, quemó, mató, persiguió a todos aquellos que de verdad amaban a Dios. Entre ellos, muchos de los europeos, mucha gente creyente que creía en Dios, los llamados protestantes, fueron escapando hacia tierras, hacia Estados Unidos, hoy conocido como Estados Unidos, pero en ese tiempo un lugar desértico habitado por algunas tribus, y se fueron estableciendo ahí con el transcurso del tiempo, escapando del poder del papado. Protestantes escapando del poder del papado. Como un paréntesis. El sábado es un símbolo de la creación y está dentro de los mandamientos de Dios. La profecía de la marca de la bestia de Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto hundir junto con él a la mayor cantidad de creyentes, a la mayor cantidad de personas. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Cuando el engaño no funciona, entonces en última instancia utiliza la persecución, como ya pasó en ese tiempo que tuvo de la supremacía, cuando utilizó un poder en el mundo y persiguió durante 1260 años o 42 meses al pueblo de Dios. Jesús ha prometido a todos los que le aman, a todos los que profesan ser hijos de Dios, les dice: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 2. Y también en Mateo 10, 1 al 2 dice que seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Padeceréis persecución. Pedro al conjunto de cristianos les decía: no os afanéis por ese fuego de prueba que le va a pasar a todo hijo de Dios. Recordemos que Satanás toma la tierra como propiedad suya, porque ha hecho caer al ser humano y por el pecado que gobierna. Recordemos que Satanás mismo ofreció en tentación a Jesús, le dijo: todo esto te doy si postrado me adoras. El gran conflicto está por terminar, y en este último tiempo
esta persecución que ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana, que sucedió con la Roma pagana, pudimos ver esa persecución tan evidente contra los hijos de Dios. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas, para empezar. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos para que reciban la marca de la bestia. ¿Cuál es esa marca de la bestia? Recordemos, Dios ha dejado el sábado como un sello, como una muestra, como una señal. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es una señal visible de un Dios creador de los cielos y de la tierra. Este poder que ha perseguido al pueblo de Dios, que ha tenido la supremacía durante 1260 años hasta su caída, ha cambiado el día de reposo y ha implementado. Y abiertamente ellos dicen que tienen el poder para haber modificado el día de reposo y que el domingo es una señal, un sello del poder católico. Entendiendo aquello, Apocalipsis 13, 15 al 17 dice, en lo que va a ir sucediendo de aquí a poco. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, de aquí a poco va a haber, ya está el surgimiento de este otro poder. Apocalipsis 14, 10, después de la caída del papado, dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Refiriéndose al término de la supremacía papal, cuando el papa es tomado preso, cuando son confiscados los templos, la riqueza del papado, cuando sucede la Revolución Francesa y cuando las personas, por esa persecución, por ese estado de cosas, por la forma en que se llevaba la religión, por el fraude que se llevaba la religión, porque se perseguía, se mataba, se torturaba. Este poder llegó a involucrarse tanto en la política como en la economía, y la gente se cansó. Y llegó al punto de decir, no creemos en Dios, no queremos este tipo de Dios. Y es ahí cuando cayó y se cumplió la supremacía papal número 1, en 1798. Ahí es donde se cumple también, y aquí vamos a ver que esta herida mortal, dice, versículo 11, vi otra bestia que subía, y esta herida es sanada. Esta segunda bestia, la Biblia va mostrando que es Estados Unidos, que va a ir surgiendo, va a ir creciendo. Dice versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Después de 1798, en 1950, el papado le es devuelto, el Vaticano le son devueltas sus pertenencias, sus riquezas, y a partir de aquello pues ha ido creciendo. Ahora vemos al líder de esa religión, que al mismo tiempo es jefe de Estado. Recordemos que el Vaticano es un poder político, económico y religioso. Como el Papa funciona como un jefe de Estado, como cualquier otro presidente. Las riquezas de los bancos también están manejadas por el Vaticano. Y a nivel de religión, pues es el poder más grande que existe en la tierra, con miles de millones de seguidores. Esta otra bestia, recordemos que Estados Unidos surge como un pueblo protestante, persiguiendo de la persecución, o escapando, de la persecución del catolicismo. Surge como un pueblo protestante, pero con el transcurso del tiempo fueron aceptando el cristianismo. Se sabe que en el Congreso de Estados Unidos, antes de cualquier sesión, se hacía una lectura de la Biblia y un reconocimiento a Dios. Pero eso ha sido sacado
A partir de 1950 la Biblia no está más en el Congreso como un referente. Y si bien sabemos que de Estados Unidos salen las leyes contra el aborto, la aprobación de leyes a favor de la homosexualidad, LGTB, diferentes grupos que en muchos casos están en contra de las normas establecidas por Dios. Y este poder, con el transcurso del tiempo y con el poder que tiene esta bestia, va a apoyar a la primera bestia, que está identificado como el papado. Cabe hacer una aclaración. Cuando nos estamos refiriendo al papado, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no nos estamos refiriendo al conjunto de personas, porque las personas, en realidad, toda persona que sigue alguna institución, simplemente son las ovejas, y muchos en su ignorancia son engañados. La mayoría de las personas en diferentes religiones que no tienen la capacidad del tiempo para poder estudiar y buscar a Dios son fáciles de engañar. Y ese ha sido uno de los poderes de estas instituciones, cuando inclusive ha quitado la Biblia, ha puesto la Biblia en latín, sus misas eran en latín, ha engañado con estas doctrinas falsas como la inmortalidad del alma, el perdón de los pecados por los hombres, la intercesión de seres humanos, la oración a los santos difuntos, sabiendo que los muertos nada saben, el purgatorio, el infierno, y un montón de falsas enseñanzas que van en contra de lo que dice la Biblia. Ahí viene el conflicto. Ahí viene ese conflicto inminente, donde el verdadero pueblo de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recordemos que estos poderes están siendo manejados por Satanás, por la maldad de Satanás, que va a perseguir al verdadero pueblo de Dios. Con esas señales claras, todos aquellos que son observadores de la ley, porque contra eso se está enojado Satanás y utiliza estos medios. Satanás es hábil para utilizar, así como utilizó la serpiente o utiliza los médiums en el espiritismo, utiliza instituciones como ya utilizó al papado desde el 538 al 1798 para perseguir al pueblo de Dios. Utilizará, de acuerdo a la Biblia, con este otro poder, que es Estados Unidos, y que antes, dice, hablaba como, era un corderito, pero de pronto después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cuándo empieza a hablar como dragón? Como cordero cuando tenía la Biblia, cuando tenían los principios bíblicos. Como dragón cuando empieza a perseguir al pueblo de Dios en apoyo a este otro poder. Ustedes recuerden, se está esperando un nuevo orden mundial. Los líderes a nivel mundial están pensando entregarle el poder al líder máximo en cuanto a la religión. El líder máximo, obviamente, es el Papa. Y les decía, no nos estamos refiriendo, no es un ataque a los fieles, a los católicos, que muchas veces defienden a muerte, a capa y espada, y no saben lo que defienden. No nos referimos a ellos. Cuando está hablando de la bestia, está hablando de esa institución, de los líderes, de las cabezas, porque son ellos los que controlan y manejan al pueblo. Siempre lo han hecho. Satanás siempre ha utilizado aquello para que la gente no tenga acceso al estudio de la Biblia, no tenga acceso al conocimiento de Dios, y cuanto más lejos esté de Dios, mucho mejor para ellos. Entonces, sabemos que ellos van a dar cuenta a Dios, pero este es un llamado a todos aquellos que en esa su simpleza, en esa su ignorancia, están siendo engañados. Un llamado a buscar en la palabra del Señor. De aquí a poco, en esta crisis venidera que se está aproximando, sabemos que hay un grupo de personas que quieren amar a Dios y contra las cuales está enojado Satanás. Se llenó de ira contra la mujer. La mujer simboliza el pueblo de Dios o la iglesia, y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Identificando a esta bestia, para lo cual también queremos invitarle
Si es que quiere ampliar su conocimiento o tener algunos estudios en cuanto a lo que es Apocalipsis, ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Apocalipsis 13:2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Recordemos, el dragón Satanás utiliza instituciones para llevar a cabo sus planes. Y en este último tiempo, antes de la segunda venida de Jesús, Satanás está desesperado porque sabe que le queda muy poco tiempo. Es tiempo de decisiones. Es tiempo de buscar a Dios. Estamos en ese conflicto inminente, donde hay un grupo de personas que creen en un Dios creador de los cielos y de la tierra, que ha establecido un día de reposo para que el hombre reconozca que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, que lo ha dejado como un mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por otro lado, hay un poder que se ha atribuido, la representación de Dios, que dicen que son Dios en la tierra y que tienen el poder de modificar incluso un día de reposo, que han cambiado el día del sábado, que es el Shabbat, por un día domingo, con el argumento de que es el día en que resucitó Jesús. El punto es que Jesús, que Dios mismo, tiene un pueblo que son fieles, que son personas que de alguna manera quieren obedecer la voluntad de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el conflicto en el tiempo del fin. Los que van a ser sellados por su obediencia con esa señal visible, los que guardan el sábado. Si usted se da cuenta, quienes dicen reconocer a un Dios creador de los cielos y de la tierra son fácilmente visibles como guardadores del sábado. Es contra estas personas que Satanás está furioso. Y toda persona que llegue al conocimiento de un Dios creador de los cielos y la tierra va a tener que tomar una decisión. Estamos en tiempo de decisiones. Estamos en tiempos difíciles. Se vienen sucesos que pueden de alguna manera tomarnos desprevenidos. El mensaje para el tiempo del fin, que es lo que Dios nos pide, dice: temed a Dios y darle gloria, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, si las personas van a persistir en rechazar a Dios y recibe la marca en su frente o en su mano, un falso día de reposo, de adoración, un rechazo a la ley de Dios, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Son sucesos que se van a dar. La Biblia es específica, concreta, en cuanto a su enseñanza, para todo aquel hijo de Dios que quiera conocer y saber un poco más de lo que va a suceder. Toda la historia de la humanidad está en la Biblia. Depende del interés que uno pueda ponerle para entender. El libro de Apocalipsis es un libro abierto, no es un libro con mucho misterio, es un libro que para las personas que quieran entenderlo, por medio del Espíritu Santo, Dios puede ir mostrándoles. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de tomar decisiones. ¿De qué bando queremos estar? ¿Del bando de los que guardan los mandamientos de Dios, de los que obedecen a Dios, o del bando entre aquellos que dice van a beber del vino de la ira de Dios? No queremos asustarles, simplemente es un momento de decisiones y, como dijo el profeta en algún momento, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién quiere servir usted? Es una invitación para buscar a Dios. Tengan ustedes muchas bendiciones, por sobre todo que Dios les bendiga.